Hola, en este podcast encontrarás mensajes de esperanza, aliento y sabiduría bíblica. Únete a nosotras en este viaje espiritual y descubre cómo aplicar los principios de Dios a tu vida diaria. El tema de hoy se llama Lugar de Adoración. Bienvenidas. Gracias, mi Señor, por darnos el descanso, Señor. Gracias por darnos y proveer, Señor, de un techo donde estar, Señor, por cuidar de nosotros durante toda la noche, por darnos vida, Señor, por permitirnos levantarnos, Señor, y experimentar un nuevo día de nuevos retos, de nuevas esperanzas, Señor. Confiados, ilusionados, con expectativa, que siempre, Señor, tienes algo bueno, agradable, hermoso. Siempre hay una buena dádiva reservada, Señor, para todos nosotros como sus hijos. Y hemos estado viendo y hablando como ayer, ojalá que no la dejen ahí. Era una historia que ya había compartido, pero siempre hay cosas nuevas. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y terminábamos diciendo que Caleb era un servidor, que Dios decía que era el que había escogido porque tenía una actitud diferente a los demás. Es algo que necesitamos y entonces quiero introducir a la enseñanza de hoy, pero empezando hablando de esa actitud diferente de una hija de Dios. ¿Qué es tener esa actitud diferente? Que debe reflejar, esa actitud es una que se centra en las necesidades y en los intereses de los demás. En el caso de Caleb, él no estaba pensando solamente en él estaba pensando en el pueblo de Dios, en que este pueblo iba a ser bendecido, en que iba a participar de una tierra donde fluía leche y miel y donde había muchos frutos en la tierra y obviamente donde Dios les iba a dar la victoria. Tener una actitud diferente es una persona que anima y que sabe que esa es la mejor medicina. ¿Cuántas veces yo he recibido una llamada o una oración o me han dado una palabra o un saludo caluroso y eso animó mi vida? Me levantó más que 1000 palabras, más que sermones, o sea, esa es lo mejor que podemos hacer cuando visitamos a un enfermo, a una persona que sabemos que está en necesidades, animarlas. Tú puedes, tú lo vas a lograr. El Señor de verdad está contigo, no estás solo, y etcétera, ¿verdad? El rey Salomón decía, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado, quebrantado, afligido, herido? Eso está en Proverbios 14. No hay cosa mejor, pero es terrible cuando el ánimo de una persona está quebrantado, afligido, herido. ¿Quién lo va a soportar, verdad? Porque cuando estamos así, decimos cosas que no debemos decir, no queremos recibir, etcétera. Pero bueno, esto es un proverbio que tenemos que aplicarlo todos los días. ¿Qué significa entonces ser diferente según la palabra de Dios? Dios nos ha llamado a ser diferentes del mundo, de esta sociedad en la que vivimos, totalmente diferentes, porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. O sea, a veces nosotros creemos que ellos van a entender cuando nos dicen, es que mira, yo no puedo ir a esto porque voy a ir a orar. No, mira, es que yo prefiero porque hoy tenemos una reunión en la iglesia. O no, mira, es que yo decidí, ¿verdad? Y no es algo que uno cuenta, pero mira, es que no puedo comer porque estoy en ayuno. Para ellos, al hombre natural, para el hombre que no conoce a Dios, todas las cosas las percibe, no las puede percibir, porque para él son locura. Pero, ¿verdad? Los que creemos en esto sabemos que para nosotros es vida y paz al Espíritu Santo. De hecho, en la nueva traducción viviente, que es la Biblia que estoy usando,
Dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar acerca de nuestros hijos, acerca de nuestro esposo. Y si cambiamos la forma de pensar, lo cual también va a cambiar nuestra forma de actuar. Entonces aquí viene el versículo. Dejen, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Efesios 4:23. Qué importante es cambiar y que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, que por lo general son muy negativos, y nuestras actitudes. Y esto es para todas las que estamos aquí. De una manera u otra luchamos con actitudes negativas por mucho tiempo, pero no sé si se nos olvida, pero hoy Dios nos recuerda que su gracia es mayor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad, ¿verdad? Todo se trata de nuestra manera de vivir, cómo hemos llevado las cosas, y muchos decimos, que así soy yo. No es cierto. Hay cosas que nosotros tenemos que quitar, renovar esos pensamientos y esas actitudes del corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nos despojamos de la naturaleza vieja, del viejo hombre que está corrompido, que está viciado, que está engañado, y nos renovamos en el estado de nuestro ánimo, de nuestra mente. Y obviamente cuando uno se quita, se tiene que poner algo nuevo, y es el nuevo vestido, el nuevo hombre creado a imagen de Dios. Hay que desechar cosas de nuestra vida que hemos aprendido, que las tenemos muy agarradas ahí, arraigadas, porque estamos muy viciados, muy engañados, pero ese no eres tú. Ya nosotros no podemos seguir siendo los mismos niños o niñas malcriadas, que con cualquier, ¿cómo se dice? Que somos como un alcacerse, que hervimos. Tenemos que aprender a tener, soportar a los demás, a tener la respuesta, que sea una respuesta blanda, sin ira ni contienda, a esperar que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o si se puso, tenemos que calmarnos y esperar el momento propicio y saber qué decir y cómo decirlo, aceptar cuando nos equivocamos y reaccionamos de una manera errónea, y cambiar esas actitudes que siempre hablamos de una forma chocante, áspera, grosera, y cambiar esas actitudes. Podemos decir lo mismo en otras palabras y va a ser recibido. Por lo general solo nos centramos en el punto negro y en lo negativo. Pero hoy Dios nos dice, sacúdanse de todo esto. Ustedes son mi tesoro, ustedes son mi linaje, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mis testigos fieles, ustedes son mi pueblo redimido y lavado. Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. De hecho, cuando se nos pide ser diferentes, pensemos en Cristo. Él es diferente a todos los demás, fuera de lo común. Nos llamó a ser como Él, ser imitadores de mí, dijo Cristo. La palabra santo describe la palabra contemporánea diferente. O sea, una persona santa no es una persona rara, sino una persona diferente. Una persona santa tiene una cualidad en su vida que es única. Dios te escogió y te llamó para que fueras parte de su pueblo, que es un pueblo santo, apartado de este mundo, y que le perteneciéramos a Él, que le obedeciéramos a Él, que obedeciéramos su palabra y seamos fieles, es decir, santos. De hecho, hoy más que nunca debemos ser diferentes en nuestras actitudes. Tienen que ser totalmente diferentes, tienen que ser todo lo contrario a lo que este mundo piensa, a lo que este mundo ejecuta y hace. Esta enseñanza la voy a dividir en dos partes, porque hasta ahorita voy a entrar en sí a la enseñanza de hoy, que me ministró muchísimo. Esta enseñanza la voy a iniciar con el versículo de la segunda parte de esta enseñanza, pero para que me puedan entender. Capítulo 1 de Primera de Samuel, capítulo capítulo 10 de Primera de Samuel, versículo 1. Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y derramó sobre la cabeza de Saúl.
Dice que Samuel le dijo, hago esto porque has sido designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Le dijo que cuando me dejes hoy, le dijo Samuel, tú verás a 2 hombres y ellos te dirán que las burras habían sido encontradas y que tu padre dejó de preocuparte. Y aquí me devuelvo a esta historia. Recuerden que el papá de Saúl, el Cis, le dijo a Saúl que se le habían extraviado las burras, que fuera con su siervo a buscarlas, que lo llevara, ¿verdad? Y a buscar esos burros. Así que Saúl, tomó a su siervo y anduvo por toda la zona montañosa de Efraín. Anduvieron por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar. Él se fue y no los encontraron por ninguna parte. Saúl estaba muy preocupado por su padre y le dijo al siervo que debían de regresar, ¿verdad? Porque su padre se iba a preocupar del doble. Sin embargo, su siervo le dice que en la ciudad vive un hombre de Dios y Saúl le dice que no tienen nada que ofrecerle, que cómo van a ir a verlo si ya se les acabó la comida y no tienen nada para darle. Pero el siervo le dice que él tiene una pequeña pieza de plata. Bueno, entonces de ahí Saúl dijo, bueno, si es así, vamos a ver a ese hombre y ver qué pasa. En esos días dice que si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a ver al vidente, es decir, a los profetas. Los profetas en ese tiempo eran llamados videntes. Entonces Saúl aceptó y se fueron a ver al vidente. Por otro lado, Dios le había hablado a Samuel de que se iba a encontrar con un hombre y que este sería el gobernante del pueblo. Ya Dios le había hablado al profeta. Entonces, precisamente cuando Saúl se acerca y llega a las puertas de la ciudad, él pregunta, ¿por dónde está la casa del vidente? Justo en ese momento que Saúl se acerca a Samuel y le pregunta a las puertas de la ciudad, ¿dónde está la casa del vidente? Él le dice, yo soy el profeta. Dice, sube al lugar de adoración delante de mí y allí comeremos juntos. La primera cosa que el Señor me muestra acá, hay que subir al lugar de adoración delante, ahora no de un hombre, delante del Señor. Y allí Él nos dará respuesta de los burros, porque dice acá, y dijo, sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y en el versículo 20 dice, no te preocupes porque esos burros que ya perdieron, que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. No te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además estoy aquí y no me voy a adelantar. Entonces, la lección que Dios me dio cuando le dice Samuel a Saúl, subamos al lugar de adoración. Hay un lugar preparado donde y yo tenemos que subir cuando hay una gran necesidad, cuando no sabemos qué hacer, donde ya hemos usado los recursos humanos, buscamos para aquí, por allá y no sabemos qué hacer. Subimos a ese lugar delante del Señor y allí Él nos dará respuesta de los burros. Ahí vamos a comer juntos, el Señor y nosotros, usted y el Señor. 2. En ese lugar comemos con Jesús, comemos de su palabra. Ahí vamos a recibir la revelación de lo que necesitamos saber. Ahí somos equipados para seguir nuestro camino. Ahí recibimos la guianza, el consejo, en ese lugar de adoración. Subimos a ese lugar delante del Señor y vamos a recibir respuesta de los burros, vamos a comer con el Señor. Y 3, esos burros representan nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, la plata que no tenemos, la provisión
para pagar las deudas, para pagar los recibos, para pagar la gasolina, para pagar la universidad. Ahí recibimos esos negocios a medio camino. Esas relaciones rotas representan los burros, la ausencia de cosas materiales, espirituales, nuestros afanes y preocupaciones que nos toman días. En este caso, ellos llevaban 3 días buscando las burras. A nosotros se nos toman días, horas, semanas, encontrar la solución, la paz. Tenemos que subir al lugar de adoración delante del Señor. Y 4, allí se nos confirma a nosotros que Él tiene un llamado, que Él nos escogió, que Él te escogió a ti y que escogió a tu familia. Bueno, haciendo un repasito, subimos al lugar de adoración delante del Padre. Vamos a tener un encuentro con Él, vamos a comer juntos, vamos a recibir el consejo, vamos a recibir y saber qué tenemos que hacer, ¿verdad? Que Él nos va a decir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que saber, y Él nos va a enviar de regreso a nuestro diario vivir. Ya supimos que las burras representan todo tipo de preocupaciones, afanes, cosas no resueltas, ¿verdad? Cosas que están ahí, pero bueno, que de alguna manera o en algún momento va a venir la solución, va a venir y las vamos a encontrar. Como Samuel le dijo, no te preocupes por esos burros, y esa es una cosa que Dios nos dice a nosotros: no te preocupes, Giselle, no te preocupes, Priscila, por esos burros, por esas necesidades, porque ya los encontraron. No te preocupes, Kim, no te preocupes, chico, no te preocupes, Mónica, porque ya encontraron a esas burras. O sea, ya hay solución, ya yo tengo un plan trazado, yo voy a suplir, yo lo voy a hacer. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Pero además, dice aquí en este pasaje, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Estaba refiriendo a Saúl y a su familia, que iba a traer esperanza a todo un pueblo. Y Dios a nosotros en ese lugar de adoración nos confirma nuestro llamado, que no solamente me escogió a mí, sino también te escogió a ti y a tu familia. Y por lo general vamos a decir como Saúl dijo: mi familia, ante el profeta Samuel, mi familia es muy pequeña, es la menor, es la más insignificante, es la menos importante de todas las familias de la tribu. Y yo sé que más de uno de nosotros decimos aquí así: no, 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 mi familia es de 3, mi familia es una manada muy pequeña. Pero Dios en ese lugar nos va y sigue y nos va a seguir confirmando a nosotros, y a través también de su palabra y de otras personas, lo que ya Él determinó hacer con nosotros. Él escogió esta familia para hacer luz en la tierra. Él escogió esta familia para que seamos luz a las naciones. Él escogió esta familia para que seamos luz en el vecindario. Él escogió esta familia para propósitos eternos, para hacer grandes proezas, grandes maravillas en su nombre, para glorificar su nombre, porque subimos a ese altar y de ahí recibimos el equipaje y lo que necesitamos. De ahí recibimos la porción. Dice que fue una porción reservada que se le dio a él, a Saúl. Dice que todos se sentaron a la mesa y allí los honró más que a todos los demás invitados especiales. Vamos a ser honrados. Todo el que honra al Señor es honrado en público también. Pero en ese lugar el Señor nos va a dar a comer de esa porción especial. Y dice que Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirvieran a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor, porque cada vez que nos acercamos ahí somos invitados a comer junto a nuestro Señor.
Somos honrados, somos invitados especiales, somos sus hijos. En lo natural esto sucede cuando visitamos una casa o visitamos otro hogar. Somos honrados y uno siente cuando nos honran con lo mejor de la comida. Pero en el mundo espiritual es igual. Y en este caso el Señor me dice, cada vez que subimos a ese monte de adoración, vamos a hacer y a comer la mejor comida. Dice, de tal manera que dice la porción que había sido reservada para el invitado de honor. Le dijo Samuel, lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás, porque muchos van a ser invitados, pero bueno, Dios se va a encargar de darnos exactamente lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Y qué nos está hablando? Que físicamente, pero también espiritualmente, nosotros en ese lugar recibimos fortaleza y vamos a alimentarnos bien para poder seguir nuestro camino. Porque Dios ha reservado lo mejor para ti y para los tuyos, para ti en presencia de Dios, en presencia de hombres y mujeres de Dios. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Qué precioso. Dios tiene un momento para todo. Él alimentó a Saúl. En ese lugar de adoración están reservadas las mejores comidas para ti y para mí. Y luego que Dios nos alimenta, que estamos ya bien fortalecidos físicamente, espiritualmente, luego que salimos de ese lugar de adoración, el Señor siempre no ha terminado. Dice versículo 25. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. O sea que Dios, después de que somos alimentados espiritualmente en este lugar, vamos a ser llevados y Él nos prepara un lugar de descanso, nuestra cama. Para que podamos descansar es necesario descansar. Y al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl, levántate. Después de ese descanso que nos hace sentir en casa, para que podamos despertar descansados en ese lugar, vamos a recibir nuestro equipaje espiritual, el alimento, vamos a ser honrados. Él te da la mejor porción que te fue reservada a ti como un invitado de honor, te sirvió lo mismo, lo mejor, y Él comió contigo. Luego te va a hacer bajar de ese lugar a la ciudad, y la ciudad, me dijo Dios, ese es nuestro diario vivir. Volvemos a nuestras ocupaciones, a las cosas que hacemos todos los días en la azotea. Después de ese descanso, luego Él nos levanta para empezar nuestro viaje. Y no sabemos el momento preciso, no sabemos el momento preciso. Él usa muchas cosas para hablarnos, pero en esta historia en específico, esperó hasta que él fuera alimentado, hasta que él hubiera descansado, hasta que hubiera sabido que ya habían encontrado a las burras, que Dios había ocupado de sus preocupaciones, necesidades, y le habló a través del profeta Samuel. Quédate aquí porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Y es donde viene el versículo del capítulo 10, versículo 1 de Primera de Samuel. Entonces ahí es donde Samuel lo unge. Y hago esto porque ha sido de, designado para que gobiernes a Israel, su posición más preciada. Después de que hemos pasado todo eso, Dios es cuando nos envía. Somos ungidos. Entramos a ese lugar. No sabemos cómo el Señor lo hace, pero Él lo hace. No sabemos el momento en que nos va a hablar, pero nos va a hablar. Y obviamente nos unge con su aceite fresco para la asignación que Él nos ha mandado hacer. Esto es impresionante. Y a partir de esto, entonces iremos a todo lo que Dios hizo en la vida de Saúl. Espero que Dios les bendiga, que de verdad no sé si ustedes captan lo importante que es subir a ese lugar de adoración y estar ahí y ser alimentados
y ser bien recibidos y disfrutar de ese sitio de honor, porque somos sus hijas, porque somos su pueblo, porque somos sus herederos, porque el Señor siempre tiene pan fresco, porque el Señor siempre tiene algo entre manos que darnos y nos va a sorprender, pero es necesario subir porque ahí vamos a recibir y vamos a saber qué hacer. Y además nos hace descansar junto a aguas de reposo. Él nos pastorea en ese lugar y, y obviamente nos va a enviar, nos va a ungir con su aceite fresco para el próximo viaje, para la próxima encomienda que tengamos que realizar. Que Dios las bendiga. Cabe destacar el grande con el pequeño. Dice: Saúl y su siervo los llevó Samuel a Saúl y a su siervo al comedor. Me habla de que no hay, ¿cómo se dice? No hay privilegio alguno solo para los grandes. Es muy importante. En esa mesa podemos comer. Se siente el más indigno, el que no tiene un título. Él era el rey y estaba su siervo, pero a los dos los sentó y dice que a los dos los sentó en la cabecera de la mesa y así los honró más que a los 30 invitados especiales. O sea, él honra a los suyos. No importa si tienes un título o no. Después dio instrucciones al cocinero para que le sirvieran a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. Dios nos va a dar el mejor corte, la porción que nos ha sido reservada a cada uno como invitados de honor. Eso es impresionante. No sé si lo tienen, si lo captan. Y dice que el cocinero que ahí nos sirven trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día Saúl comió con Samuel. O sea, Dios se adelanta y dice: coman, porque él había apartado esa ración, esa porción antes de que otros lleguen. Ya Dios tiene tu porción, tu tajada suculenta, tu maná del cielo, tu buen pan, lo que va a traer fortaleza a tu cuerpo. Si estamos hablando en lo espiritual, cuánto más Él va a traer esa porción específica. Aún antes de que otros lleguen, ya el Señor la tiene para usted, Ana, para usted, Priscila, para usted, Mónica, para usted, Cindy. Y dice que así ese día comió Saúl con Samuel. Que hoy tú puedas comer, King, con tu padre. Que hoy tú puedas comer, Priscila, con tu papá. Y así cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Y ahí no termina. Entonces es donde Él dice: bajan de ese lugar de adoración y regresan a la ciudad. O sea, la ciudad representa a porque nosotros salimos de ese lugar equipados con fuerzas nuevas y regresamos ¿cómo se dice? A la realidad de nuestra casa, de nuestro trabajo, a nuestro diario vivir. Sin embargo, ¿verdad? Él nos prepara una cama. O sea, Él nos da aguas de reposo que podamos descansar para que nos levantemos y podamos seguir el viaje que nos espera. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Y nosotros salimos de nuestra casa, salimos de nuestro país o salimos de cualquier lugar, de ese lugar, ¿verdad? Donde hemos descansado y donde hemos recibido y junto, dice, con Samuel, en este caso vamos a salir junto con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Y ahí es donde Él, en el momento que menos pensamos, Él nos va a decir, nos va a dar ese mensaje especial que Él tiene para cada uno de nosotros.